Bueno, y acá estábamos, les prometí que iba a estar Sergio Massa y está Sergio Massa. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Usted sabe que yo me resisto a pensar a usted en términos legislativos. Yo lo veo como candidato a presidente, siempre me quedé con esa foto. Bueno, creo que algún día en este país la clase media va a poder imponer más allá de mí la agenda y un nombre propio, ¿no? Y vamos a terminar con esta idea de la Argentina en la que la pelea es por el poder entre bandas de la política, bandas de los negocios. Creo que ese es el principal desafío. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido presidente frente a un episodio como el de Maldonado? Y honestamente, lo primero que hubiera hecho era separar al jefe del cuerpo de gendarmería, sumariar a todos los gendarmes que intervinieron en ese procedimiento y además instalar a mi secretario de Justicia en la provincia para controlar al juez. Eso es lo que hubiera hecho. Y a la luz de lo que hizo Macri, ¿qué opinión le merece? Es que yo creo que ahí, mire, ayer la familia nos dio una muestra de prudencia, de responsabilidad, de respeto admirable. Ahora hay cosas que me parece que sí las tenemos que analizar, sobre todo por la decepción que significa, o la desilusión que significa que mientan, que tapen las cosas. Nos pasó con Nisman a los argentinos, en otro gobierno, que actuó de la misma manera, y ahora nos pasa en un caso así en el que el ministro de Seguridad, que es quien debe cuidar a las víctimas, en lugar de pararse del lado de las víctimas, se para al lado de los sospechosos de victimarios. Y entonces lo que termina pasando es que la gente pierde la confianza. Creo que el error de manejo de este tema de la ministra fue muy grave. Usted tuvo un episodio gravísimo en su casa. Sí. Y le recordamos a la gente que alguien que pertenecía a una fuerza de seguridad del sector de inteligencia ingresó a su casa, armado, y que violentó su casa, y la intención fue obviamente amedrentar y amenazar a usted y a su familia. Sí, ya tenía amenazados a los chicos en ese momento. En ese contexto, ¿usted se imagina una ministra que diga pongo las manos en el fuego por la fuerza de seguridad? Porque actuaron de esa manera, ¿no? No, mire, yo no me uso como ejemplo porque siempre es desagradable, pero creo que es parte del problema de la Argentina. Los gobiernos terminan, en lugar de depurando, en lugar de exigiéndole rendir cuentas a las fuerzas de seguridad, terminan de alguna manera complaciéndolos, hasta protegiéndolos, ¿no? De una manera corporativa. A mí me pasó y desgraciadamente también el gobierno de ese entonces, Bernie, Aníbal Fernández, Cristina, protegieron a la prefectura en lugar de protegernos a Malena, a los chicos, a mí. Yo no necesito protección porque en definitiva cuando uno elige este camino sabe, digamos, a qué se expone, pero la familia no tiene nada que ver. Y la actuación en este caso fue igual, proteger a la fuerza de seguridad en lugar de abrazar a la familia de Santiago, en lugar de ponerse a disposición, en lugar de ir contándoles, dándoles la información a ellos y a todos los argentinos de lo que iba pasando. Se trató de politizar el tema. Creo además que nos pasa con muchas cosas, ¿no? Esto de que hechos que nos cruzan con dolor como sociedad terminan siendo bandera de uno o bandera de otro con campañas en redes truchas. Uno vio la acción de estos 70 días o 80 días de los trolls de Marcos Peña, digamos, diciendo que estaba en Chile, en Tierra del Fuego. Apareció un agente de inteligencia retirado diciendo yo lo vi. Sí, lo llevé. Yo lo llevé. Lo llevé en el auto. Creo que eso nos lastima mucho como país. Mire, ningún país crece en un clima de pelea permanente. Ningún país genera trabajo en un clima de división y fractura permanente. Y esto de instalarnos todo el tiempo la idea de que hay dos bandos, lo único que hace es fortalecer el negocio de esos bandos, pero perjudicar a los millones de argentinos que lo que necesitan es que las jubilaciones sean mejores, que la plata del ANSES, en lugar de estar en Miami puesta por el ministro, esté puesta en un fondo que además es de su propiedad, esté puesta en el bolsillo de los jubilados, que tengamos la posibilidad de tener como argentinos un sistema de seguridad
que nos permita recuperar la tranquilidad. Lo digo con mucha humildad, pero también con orgullo. Nosotros mostramos que se puede bajar el delito. Bajamos 80% del delito en Tigre. Pero le quieren sacar el sistema de seguridad ahora. Sí, ahí están. Ahí Cambiemos pretende provincializar. Yo, la verdad es que siempre cuando algún vecino de Tigre me dice, porque vinieron los de Cambiemos a decir que quieren pasar el COTA a la bonaerense y pasar las cámaras al sistema provincial, yo les digo, miren como ejemplo el hospital de Pacheco, ¿no? Miren cuánto tardan en la guardia del hospital en atenderse y comparen con la guardia de la maternidad, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta qué puede pasar si el sistema, en lugar de ser municipal y de estar ahí y que el vecino lo controle y que con su botón de pánico nos diga el patrullero no pasó, el patrullero está pasando, la cámara no funciona, desde un lugar de la provincia vaya a saber uno dónde. Creo también que tiene que ver con esta idea de destruir todo lo que hizo el anterior. Yo la verdad es que en Tigre muchas de las cosas que había hecho Ricardo Ubieto, un gran intendente que tuvimos, las mejoré. Traté de ponerles mi impronta, pero las mantuve, los espacios públicos. Cuando asumimos había 3 polideportivos, hoy hay 17 porque entendimos que era una muy buena política para que los chicos estén en la pileta, no estén en la esquina, en la calle, en la droga, para que los chicos tengan 300 profes que los contienen, 48.000 pibes de Tigre. 48.000. 48.000, en lugar de estar en la calle, en la esquina, en la droga, en el alcohol, están haciendo taekwondo, natación, judo, handball, fútbol. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que ahora empezaron a ir los papás y las abuelas con los chicos. Entonces tenemos 70.000 personas que todas las semanas, mientras la abuela hace aquagym, el chico está haciendo natación para competir con otro polideportivo. Mientras la abuela hace yoga, el chico hace taekwondo. Y eso nos ha permitido que, digamos, los pibes, en lugar de querer estar en la esquina, a la mañana estén en el colegio y a la tarde estén en el poli, que es donde tienen que estar. ¿No tiene abstinencia de gestión? ¿No tiene ganas de estar ahí en la intendencia gestionando, abriendo polideportivos? La verdad es que en eso Zamora ha sido muy generoso conmigo, me hace todo el tiempo parte del trabajo. Estamos en este momento haciendo una obra muy importante con recursos municipales, el Camino de los Remeros, sí, claro. Y él me invita a por ahí alguna reunión con los arquitectos para discutir cómo urbanizar esa zona, o digamos cuando ponemos en marcha un centro de salud como hicimos hace 20 días, o una escuela como hicimos hace 21 días, me invita y podemos ver las escuelas como la 21 en la zona de Rincón, que tiene piso técnico, internet. Yo lo digo con humildad, pero también lo digo con convicción. No tengo duda de que es una de las mejores escuelas de la provincia, pública. Se la donamos al Estado provincial. La construimos, le pusimos las laptops a los chicos, le pusimos las laptops a los profesores, le hicimos internet a toda la escuela. Tienen un aula que es un aula virtual que trabaja desde lápiz óptico, que transmite a los teléfonos celulares de los chicos. El profe va escribiendo los apuntes. Es como el cuaderno, digamos. Y el cuaderno es el celular. Esa es la educación del siglo XXI. Bueno, eso es lo que tenemos. Hoy lo tenemos eso en el centro universitario, que lo ampliamos. Los pibes de Tigre no se tienen que ir a estudiar a otro lado. Tenemos un centro universitario con 7.200 universitarios, con 15 universidades públicas y privadas que dan clase ahí. Y entonces no hay diferencia entre el hijo de un laburante y el hijo de alguien que es empresario y vive en Nordelta. Los dos van ahí, los dos van al mismo patio, al mismo bar, al mismo aula. Las aulas obviamente son todas de primer nivel. Y lo que tienen es como en los aeropuertos, digamos, que le van cambiando, suena un tilde que va diciendo dónde tienen la siguiente clase. Ahora, en medio de todo esto, ¿por qué cree entonces que el gobierno logró instalar, aparte de un fuerte blindaje mediático del cual acusaban al gobierno anterior, la idea de que el cambio son únicamente ellos, que en Tigre, si no vienen ellos, el cambio suyo, que lo instaló hace muchos años, usted debe ser el ciudadano más emblemático de Tigre, por lógica el intendente le tiene que participar. La idea de que no, usted no es el cambio, usted todo lo que hizo en los colegios, los polideportivos, el cambio es Vidal, no es Massa, el cambio es... Lo que pasa es que instalaron un poco esta idea de que, digamos, son la nueva dirigencia, ¿no? ¿Y usted qué sería? No, bueno, cuando en realidad, yo me acuerdo, digamos, año 2000, 2001, Bullrich era ministra de la Rúa, sí, claro. Vidal y Larreta eran funcionarios de la Rúa en el PAMI,
qué sé yo. Patricia Bullrich es la que le bajó la jubilación a la gente en el gobierno de la Rúa. El famoso 13%. Sturzenegger era el viceministro de Cavallo. Pero bueno, digamos, es como que lograron instalar desde el marketing la reinvención. Marcos Peña habla como si fuera un nuevo dirigente y trabajaba con Chacho Álvarez, sí, claro, en la Alianza. Pero bueno, es parte de este mito que han construido y en el que por ahí la gente que no tiene la obligación de estar tan atenta. La gente tiene bastantes problemas con el laburo, con tener que entrar el auto como si fueran delincuentes a la casa. Mire, el otro día hicimos una recorrida muy grande por La Matanza. Ver una panadería como si fuera una jaula de... Digamos, el panadero termina siendo el delincuente y el delincuente termina en la calle libre. La verdad es que da bronca. Lo vimos en Lomas de Zamora hace 3 semanas con una pyme que el dueño contrató una custodia que lo lleve desde la pyme hasta la casa. Pero no le estoy hablando de una pyme Ballester, lo digo con nombre y apellido, una pyme que fabrica sensores que laburan 20 personas, un laburante. Custodia tiene. Custodia para transitar. Custodia para ir desde la pyme hasta la casa. Ahora, cuando nosotros planteamos la política de seguridad, lo planteamos porque el laburante, el que no tiene laburo, la mayoría de los argentinos no pueden pagarse esa custodia. Se la tiene que dar el Estado. Y esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que lograr vivir sin miedo. Y lo digo, vuelvo a repetir, lo digo con una propuesta en la mano que dio un resultado. Bajamos 80% el delito. Usted me dice, bueno, pero puede haber otras propuestas, discutámoslas. Ahora ni siquiera hubo debate. Hoy, en teoría, acá deberíamos estar debatiendo. A Bullrich no lo dejaba Durán Barba, Cristina no quiso debatir porque, en teoría, digamos, aparecemos como inferiores en términos políticos, yo, Randazzo. Yo lo que creo que cuando uno quiere liderar el todo, tiene que tener la humildad de reconocer al otro como un par mientras compite, más allá de que después uno pueda recibir más cariño de la gente y otro menos. Usted nombró a Randazzo, Randazzo va a estar con nosotros cerrando dentro de un ratito su propia campaña. ¿Qué opinión tiene de Randazzo? Le tengo mucho cariño, creo que el reproche más grande que le puedo hacer es que yo me fui en el 2009 del gobierno y me fui porque vi una forma de manejarse que no comparto. Yo estuve 11 meses y las cosas que de alguna manera vi no las comparto y muchas el tiempo terminó dándome la razón, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad siempre es defender a la clase media y el laburante y no usar el poder para defendernos en tribunales. Y por ahí él, digamos, por creer, por confiar, se quedó hasta el final. Y de alguna manera, cuando uno no levanta la voz y señala, digamos, con un gesto fuerte que no está de acuerdo, lo que termina pasando es que termina convalidándolo, ¿no? Y después me parece que él se encerró demasiado en la cosa de la interna del PJ, cuando nosotros lo que tenemos que construir es el peronismo del siglo XXI. Nosotros lo que tenemos que construir es un peronismo que defienda el derecho a la jubilación digna, en un país que ANSES tiene 60.000 millones de dólares, gana 200.000 millones de pesos al año, se puede pagar el 82% en la mínima, se puede pagar el haber 14. Entusiasmándose, lo escuchan a usted y se entusiasman con eso, pero después no pasa. Pero es que si a mí me toca va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque la plata de los jubilados es de los jubilados. Y yo además lo mostré cuando gestioné 14 aumentos, 2,5 millones de jubilados que estaban afuera del sistema, los incorporamos. Pero digo, el peronismo del siglo XXI tiene esa responsabilidad. Tiene la responsabilidad de hacer cosas amplias, plurales, con sectores progresistas, radicales, porque el legado de Perón es el legado de la unidad nacional. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, el abrazo con Balbín, la idea de que el continentalismo, que es como Perón describe el mundo global que se venía, nos obligaba a estar más unidos para cuidar el trabajo de los nuestros, para defender lo nuestro. Nuestras pymes en realidad es defender el laburo de los nuestros, y esa también es una tarea del peronismo del siglo XXI. Y el tema de la vivienda y el derecho a la tierra y a la vivienda como valores centrales para el desarrollo familiar en el siglo XXI son temas
que nosotros no podemos soslayar, y el empleo de los más pibes, porque en un mundo que cambia su sistema laboral tenemos que pensar cómo traemos a los pibes al mercado de trabajo, cómo los sacamos de los planes. Nosotros, el plan es la emergencia, y en la emergencia tenemos que socorrer. Ahora, tenemos que construir lo permanente, y lo permanente es el trabajo. Tenemos que transformar los planes sociales en planes de empleo, y esa es una tarea de los dirigentes que tengamos la capacidad de mirar con modernidad, digamos, el compromiso de la igualdad, de la justicia social de cara al siglo XXI. Me parece fundamental que tengamos la capacidad de construir esas cosas. Y ojalá que, digamos, el deseo de construir valores, una oposición que controle al gobierno, que le ponga límites, pero que también permita que la Argentina siga funcionando y que presente propuestas alternativas, nos dé la posibilidad a los argentinos de terminar con esta permanente destrucción que nos imponemos, que nos lleva a que vamos para un lado, vamos para el otro, vamos para un lado, vamos para el otro. Esto que usted me decía de la seguridad, digamos, la mejor forma de atacar a... ¿Qué dicen? La mejor forma de atacar a Massa es sacarle el sistema de seguridad porque no tiene que mostrarle a los demás. La mejor forma de atacar al vecino de Tigre es esa, que se queda sin seguridad. Es un pensamiento de tontos. Entonces, tenemos que aprender a construir sobre lo construido y no a destruir lo construido pretendiendo refundar la Argentina. Yo mañana le voy a enviar una carta al presidente y a Cristina. Ajá. Diciéndoles esto claramente, ¿hasta dónde nos van a llevar con esta pelea? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nos van a llevar a los argentinos en la fractura, en tirarse bolsos de un lado al otro mientras el laburante no llega a fin de mes y le sube la luz? ¿Hasta dónde nos van a llevar con esta idea de la violencia y que nos cruce la muerte en pleno proceso electoral? ¿Hasta dónde? ¿Cuánta bosta más van a poner encima de la dirigencia que nos lleva a que la gente desconfíe de todo? ¿Usted escuchó a la hermana de Santiago diciendo Sí, no claro. confío en nadie? Sí, sí, clarísimo. Me pareció el momento, le diría, más dramático de la conferencia de prensa. Porque si alguien que es víctima del fracaso del Estado no confía en nadie, el que está escuchando, que está en su casa, que no tiene laburo, que necesita salir a la calle y que no lo maten por un par de zapatillas, que necesita que su jubilación y los medicamentos, digamos, se los den, porque el Estado tiene que proteger, que es discapacitado y necesita su pensión, ¿qué puede esperar? Si un caso que tomó tanto Estado público tiene estas connotaciones, imagínese en todos los que fueron víctimas de la inseguridad, en Loma de Zamora, en Almirante Brown, en Esteban Echeverría, en Florencio Varela, y que no son famosos, y que su caso no tomó Estado público. O a lo mejor son víctimas de gatillo fácil, y su caso no tomó Estado público. Ahí es donde tenemos que estar con una posición firme, con una política de Estado, mostrándole a la ciudadanía que en eso no mezclamos la política berreta de la pelea amigo-enemigo que nos lleva a los argentinos a que todo se transforme en ver quién le tira bosta a quién. ¿Qué se imagina que pasaría si llega esa carta al despacho de Macri, llega a la fundación de Cristina la carta, y le dicen, bueno, Massa, vení que nos juntamos? Yo creo que la convocatoria, yo soy consciente de mi lugar. Nosotros somos la tercera fuerza de la Argentina. Soy consciente de nuestro rol. Yo lo que simplemente les digo a ellos es, ustedes tienen responsabilidad. Que un expresidente de la República diga que la justicia es una porquería, que este es un país de mierda, no es sano para el país. Porque en todo caso lo que tenemos es una dirigencia que tiene actitudes de mierda, que no se compromete con lo que le pasa a la gente. Pero el país es un país rico, es un país de gente capacitada, es un país de gente solidaria. Estás escuchando a Sergio Massa por última vez antes de votar el domingo. Vamos con la danza de la fortuna y venimos, no te pierdas todo lo que sigue en este programa y la editorial Luis Delía, dedicada de mi parte con cariño hacia el gobierno. La danza y volvemos. Para terminar lo de Sergio Massa, vamos a volver. Les voy a hacer escuchar un audio exclusivo, absolutamente exclusivo, sobre el tema Maldonado. No se pierdan lo que les voy a hacer escuchar. Y aparte de eso, le voy a dedicar una bonita página a algunos personajes nefastos del gobierno nacional. Por ahí
Termina Sergio Massa, venimos y cerramos con una parte de Luis Delía. Mañana la van a poder ver en extenso en el programa de Chiche Helblum, pero promesas son promesas. Van a ver a Luis Delía hablando acá de lo que fue a hacer hoy a tribunales. Termina Sergio Massa, venimos y cerramos todo el programa. No te pierdas lo que viene. Haceme caso a mí, confía en mí como siempre. Hace 4 meses, me parece que nos tiene que llamar a la reflexión, a parar la pelota y decir, bueno, viejo, vamos a tratar de sobre estos 5 temas, lo de los jubilados, lo de los discapacitados, la educación, el laburo de la gente y la seguridad y lucha contra el narcotráfico. Vamos a tratar de laburar 10 años para un mismo lado. Porque la gente está harta de ver que la tiran de un lado al otro como si fuera una pelotita de ping-pong. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que ganan 30 vivos que tienen poder de lobby, con las tarifas, por ejemplo. Ganan 30 vivos. Sube la luz, sube el agua, sube el gas, sube más que los sueldos, pierden 30 millones. Porque lo que les subió de más respecto del sueldo, lo pierden en el changuito, lo pierden en la farmacia, lo pierden en la librería, comprando cosas para que el pibe vaya al colegio. Por eso estamos planteando el límite. La luz, el gas, el agua no pueden aumentar más que lo que aumentan los sueldos. Usted tiene un economista de primera como Milei, pregúntele si lo que planteo es insensato. Pregúntele a Milei si cuando planteamos la reducción de impuestos es insensato o si en Australia, por ejemplo, ya que el gobierno habla de Australia, el IVA, en lugar de ser el 21%, no es el 15%. Y en lugar de recaudar 7 del PBI, como recauda la Argentina con el 21, recaudan el 10 del PBI. Porque el problema es que también hay gente que evade, porque no aguanta más la presión de los impuestos. Santiago, en su boleta de luz, 4 de cada 10 pesos que paga son impuestos. Sí, claro. En su litro de nafta, 5,6 pesos de cada 10 que paga son impuestos. O sea, usted carga 10 litros de nafta, 4,4 está pagando el combustible, 5,6 se los está dando al gobierno. ¿Cuánto más aguanta la sociedad este nivel de presión que lleva a que en algunas actividades 62 de cada 100 pesos que factura una pyme, un comercio, se los lleve el Estado? Pero usted sabe que viene peor esto, que va a haber más ajustes, que ya anunciaron que van por más, que Nosotros se vienen... no lo vamos a permitir. No vamos a permitir una reforma laboral que le quite derechos al trabajador. Queremos una reforma impositiva en la que los bancos internacionales empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. El gobierno los eximió. 30.000 millones menos estamos recaudando por eso. Todo lo que pagan los trabajadores de impuesto a las ganancias, minería, cuando el salario no es ganancia. Los dueños de bingos y casinos se están ahorrando 11.000 millones. 11.000. 11.000. La minería, en un momento en el que subió el precio internacional del oro, le bajaron las retenciones, 9.000 millones tenemos ahí para recaudar. ¿Por qué cree que el gobierno se obstina en este camino que a simple vista es perverso en materia económica? Y sin embargo, uno ve el coloquio de idea y el empresario estaba feliz de que les digan que los van a hacer mierda. Primero hay empresarios que estaban ahí, que también estaban en la primera fila de Cristina, ¿no? El empresariado argentino tiene empresarios y empresarios. Yo en eso, mire, yo sé que usted no lo quiere, pero voy a reivindicar a Jorge Lanata con lo que les dijo, porque en realidad dijo lo que muchos pensaban. ¿Le dijo la verdad? Claro. Contémosle a la gente, sí, porque claro. por ahí la gente no se enteró, que les dijo que tenían una actitud cobarde, que iban y aplaudían a todos los gobiernos. Y yo creo que en la Argentina hay empresarios valiosos. El problema es que no son los lobistas, son los empresarios. Son esos que pagan sueldos, que cubren bancos, que corren todos los días atrás de conseguir un crédito que no consiguen para mejorar. Anteayer en Escobar, una pyme textil increíble, 2 laburantes que con una primer máquina que cobraron de la quiebra de la empresa en la que trabajaban, armaron una pyme donde laburan 26 tipos. Yo soy hijo de italianos. La Italia que se puso de pie después de la guerra, se puso de pie de la mano de las pymes. Por supuesto. La Argentina va a tener trabajo si protege a las pymes. Y en el caso del empresariado, lo que les diría es, digamos, lo peor que nos puede pasar es que creamos que en la Argentina el costo es el trabajo. El costo son los impuestos. Tenemos problemas. Macri está convencido y tenemos la grabación de que para él el salario es un costo. Bueno, para mí el salario es dignidad, es la dignidad. Y en eso vemos distinto. Pero el presidente con el gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Pero nosotros tenemos la responsabilidad como oposición de ponerle un límite y se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner también para que no puedan extender la edad jubilatoria.
como le vamos a poner un límite en la provincia a la idea de transferir el IPS al ANSES, que es un tema que no apareció en la campaña porque no hubo debate. Yo tampoco la escuché a Cristina, porque vetó el 82% móvil, explicarnos por qué lo vetó cuando el ANSES tenía la plata. Ahora, en ese momento, quienes hoy gobiernan nos acompañaron en la iniciativa del 82. A mí me gustaría saber si ahora nos van a acompañar en el Congreso para que pongamos en marcha el 82. ¿Qué va a hacer con el tema de debido? Votar el desafuero. Votar el desafuero porque nosotros propusimos el desafuero antes. Mire, ningún diputado tiene que tener fueros. Yo planteo que el miércoles no haya solamente desafuero de debido. Tratemos el cambio en la ley y eliminemos los fueros de todos los diputados, de todos los senadores, para que el Congreso no sea nunca más la guarida donde se esconden los que necesitan escaparse de la justicia. Yo no tengo causas judiciales. Yo voy al Congreso a defender a la clase media y al laburante. No voy al Congreso a defenderme de los jueces. Y creo que en eso, como oposición, hemos marcado un camino, planteando además que renunciamos a nuestro fuero. No nos quisieron aceptar la renuncia porque dicen que es del cuerpo. El miércoles, cuando tratemos el desafuero debido, tratemos además la eliminación de todos los fueros, para que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley. Mire, si su hijo en un accidente mata a alguien, la justicia lo detiene, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué su hijo es distinto a debido o a cualquier otro? Para no hacer una cosa encarnizada. Sí. ¿Por qué? Los fueros son para proteger los dichos en el recinto, nada más. Esto de que sirve para que no lo detenga, todo verso. Es para escaparse de la acción de la justicia. En la Argentina los que robaron tienen que ir presos, pero además tienen que devolver la que se chorearon. Le voy a hacer las dos últimas. El kirchnerismo en pleno apogeo, con Néstor en vida, resolvió detener a Luis Abelardo Patti sin permitirle jurar, pero ya siendo diputado electo con fueros a partir de las 12 de la noche del día de la elección. O sea, se llevaron preso un diputado nacional sin cumplir el trámite de la jura para el desafuero. Si el gobierno hace lo mismo con Cristina, ¿usted qué opina? Mire, yo a lo que aspiro es a que el domingo la mayoría de los que quieren una oposición en la Argentina, pero que quieren una oposición con propuestas, no con prontuario, que quieren una oposición que tenga firmeza, pero además tenga equipos para ponerle un límite y un camino alternativo al gobierno, nos voten a nosotros, no a Cristina. Yo le quiero decir a ese votante que en la PASO, enojado por el aumento de luz, por la pérdida de puestos de trabajo, quiso mostrarle su enojo al gobierno, que la mejor forma de corregir el rumbo es plantándole al gobierno una alternativa que no tenga que explicar el pasado, que pueda caminar sin tener que explicar el pasado, que pueda poner límite y que pueda construir futuro. Y entonces aspiro a que el domingo, a que eso no pase, a que el domingo le ganemos nosotros y tengamos la posibilidad de representar a los millones de bonaerenses y a los millones de argentinos que lo que quieren es que de alguna manera haya equilibrio, que el Estado cumpla su rol y que terminemos con esto de la Argentina donde vuelan bolsos de un lado al otro. La última entonces sería pensar en lo inmediato. De acá a fin de año se viene el presupuesto ya está armadito, más ajuste, más recesión. El gobierno sigue con la idea de que eliminar el mercado interno es la única manera de frenar el proceso inflacionario. Hay en marcha una negociación brutal con el Reino Unido por el tema de Malvinas, que se profundiza. Hay líneas que son, por lo menos trazos gruesos, que son muy llamativos y la sociedad igual acompaña. ¿Usted cree que la esperanza del voto de Cambiemos, el que vota Cambiemos, está dando la última chance, la última oportunidad a este gobierno? ¿O están contentos con el ajuste, igual que los empresarios de IDEA, cuando les dijeron que iban a ir presos y aplaudían? Yo creo que hay gente que se tapa la nariz, pero no quiere volver al pasado. ¿Pero que lo vote usted a Randazzo? Entonces, bueno, ahí va a ir, si hay algo que me parece importante que la gente sepa es que el 12 de agosto quedó claro que aquellos que no quieren volver para atrás, la Argentina ya no vuelve para atrás. Quedó claro el 12 de agosto. Me parece que el desafío que tenemos ahora, sabiendo que no volvemos para atrás, es empezar a construir para adelante. Por eso yo lo que le pido a los que a lo mejor se taparon la nariz porque les entró el miedo que el gobierno instaló de vuelve el cuco, el cuco ya no vuelve.
Ahora tenemos nosotros la responsabilidad de construir los límites, las alternativas y de corregir los errores que lleva adelante el gobierno, y eso es construir una nueva oposición en la Argentina. Lo otro es darle fueros a alguien que lo que necesita son tus votos para defenderse de la justicia. Massa, muchas gracias. Va a ir a votar como siempre en Tigre. Como siempre a las ¿Tempranito 11 de la mañana. 11 de la mañana? Sí, 12 del mediodía. ¿Dónde esperan los resultados? Primero me voy a comer a lo de mi vieja, lasaña es un clásico. Muy bien. Y después vamos a estar ahí en Tigre. En Tigre. Sí, sí. Tigres, nosotros tenemos ahí nuestras familias, nuestras vidas, nuestros amigos, pero además tenemos el corazón muy puesto en un lugar en el que sentimos que nos falta hacer mucho para que sea ese lugar de excelencia que pretendemos, pero que hicimos mucho y sentimos mucho orgullo por lo que hicimos. Massa, gracias por venir. No, por favor. Le dejo un mensaje muy peronista. Únanse. Un placer y muchas gracias. Que sea con mucho